posición. Dice así Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios glorioso, amado Padre, danos a conocer a tu Hijo en esta hora. Te ruego que quites toda distracción, todo dolor, toda interrupción, para que nuestros oídos físicos y nuestros ojos estén atentos y que nuestros corazones podamos recibir esta tu palabra. Gracias, Dios, porque te has dispuesto a pastorearnos para que te conozcamos. Es en el poder de tu Espíritu Santo y es en el nombre de tu amado Hijo que imploramos en estos momentos para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Bien, el domingo pasado hicimos un breve resumen de los primeros 2 capítulos. No voy a hacer eso esta vez. Solamente voy a retomar del capítulo 3, cómo estábamos viendo la soberanía de Dios, de su voluntad, cómo rescata al hombre de su corrupción. Y estuvimos viendo en ciertas maneras, en ciertas formas, la corrupción o la depravidad del ser humano, que es incapaz de llegar a Dios. Sabemos por la Escritura que el ser humano, el hombre, cuando Dios lo creó bueno, y Dios dio su aprobación de que era bueno y fue creado a su propia imagen en verdadera justicia y santidad, para que conociera todos los días de su vida de una forma recta a su Creador, que se paseaba en el mismo jardín donde ellos habitaban, para que lo amara de corazón puro, para que viviera con Él eternamente feliz, para glorificarlo y exaltarlo. Pero sabemos que ocurrió algo en el capítulo 3 de Génesis, cuando entra el pecado y produce lo que conocemos como la caída. Y el resultado fue la desobediencia de nuestros primeros padres,
de Adán y Eva en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado contaminada, ha quedado corrupta, de tal manera que esta naturaleza lo que produce es pecado. No tenemos que aprender a pecar porque venimos ya con eso. Ya estamos inclinados a hacer el mal. Nosotros somos concebidos y nacemos en pecado, inclinados hacia el mal. Hoy vamos a ver cómo es que llegamos a la salvación, cómo es que llegamos a ese encuentro con el Señor de señores, cómo es que llegamos con Jesús. Y para eso vamos a ver una vez más los primeros versículos, pero de ahí vamos a tomar todos los versículos hasta el versículo 8 y vamos a ver el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús. Y dice los primeros dos versículos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Creemos que vienes de Dios como maestro. Ese es el tema, esa es la iniciativa que tiene este varón delante de Jesucristo. Nicodemo, el principal de los judíos, el maestro de Israel, está afirmando algo muy importante. Jesús viene de Dios y Dios está con Jesús. El fariseo maestro está confesando que Jesús es de Dios, que está conectado a Dios, que tiene algo muy, muy semejante a Dios, que no viene de los hombres, no viene de otra cosa, sino de Dios, puesto las señales que hace, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Que viene con la autoridad de Dios, viene con la autoridad del cielo, como hizo en el templo, con las señales claras y magníficas que delataban que verdaderamente había una actividad espiritual en su vida. En este caso, Nicodemo es uno de los muchos que creyeron, como vimos en el capítulo 2, de los muchos que creyeron, pero dentro de todos esos muchos vino uno a encontrarse con Jesús. Algo le inquieta, pero no es un milagro que está buscando. No es una enfermedad que está buscando que sea sana. No es un pariente que necesita un favor. No está pidiendo una señal. Vino para encontrarse con Jesús porque tiene una inquietud que lo lleva hacia él. La razón por la confesión que da Nicodemo la vemos en el versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta actividad que tú haces solo la puedes hacer si vienes de parte de Dios. El versículo 3 es lo que nos viene a encajar aquí, algo muy importante. Jesucristo no está contestando a lo que Nicodemo está hablando, sino que había examinado y conoce a todos los corazones y sabía cuál era su motivo, sabía cuál era su intención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dentro de sí había esa pregunta como lo hizo el joven rico: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito lograr en mi vida? Puesto todo lo demás que me ha enseñado la religión, lo he podido llevar a perfección.
pero hay algo muy dentro de mí que me dice que me falta algo. Y el Señor lee el corazón de este hombre y le responde: tú no puedes ver ni siquiera el reino de Dios si no naces de nuevo. La religión, en cualquier forma que sea, es completamente inefectiva para llevar a alguien al cielo. Nicodemo necesita comenzar de nuevo, necesita nacer de nuevo. El problema es que no entiende lo que esto significa. Oh, cuánto peso dejó caer el Señor sobre este hombre para que entienda cuán lejos se encuentra del Señor, cuán lejos estaba del reino. Ni siquiera puede ver el reino si no es nacido de arriba, si no es nacido del cielo, ni siquiera lo puedes ver. Noten que esto no es un tema nuevo en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Palabra clave: voluntad. ¿De quién es la voluntad? No es de nadie, es de Dios. Para que puedas nacer de nuevo, para que puedas recibirle, necesitas ser hecho hijo de Dios. Y esto viene de lo alto. Esto está hablando de una imposibilidad para el ser humano. Para que quede bien claro, es imposible el ser humano volver a nacer. Este es hijo de ira el ser humano, es hijo de maldad que está haciendo a otros hijos del infierno 2 veces más, que es el caso de los fariseos. Nicodemo, como fariseo, gran religioso, no necesitaba más oraciones. Él no necesitaba hacer otros ritos, otras ceremonias, otros sacrificios. Él necesitaba algo que él no podía hacer. Él necesitaba regeneración. Él necesitaba la obra del Espíritu de Dios. Él necesitaba la promesa del nuevo pacto en su vida. La regeneración es una doctrina de la palabra de Dios, es bíblica, es el nacimiento nuevo por la gracia de Dios, no por algo que estuviera en nosotros, no por algo que nosotros hubiéramos buscado, sino de parte de Dios, en la cual la persona pasa de muerte espiritual a vida espiritual, de oscuridad, sin habilidad para ver, a la luz del reino de su Hijo amado, a la claridad de su reino, a la visión completa de lo que es su reino, a las dimensiones extraordinarias de lo que es el amor de Cristo, con oídos para escuchar, con ojos para ver y corazones para ser enseñados. Es el momento que la persona posee fe viva, fe verdadera, que en el libro de Santiago lo traduce como fe viva, como fe con obras. Se da evidencia de que esa fe está ahí. Por causa de esa nueva fe dada por Dios, puede entonces Nicodemo creerle a Dios que él ha pecado contra él y que Dios ha enviado a su Hijo, al que tiene presente físicamente, para socorrerle de su condenación.
Atención, atención. Sin un nuevo nacimiento no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. No lo puedes hacer por la carne, no lo puedes hacer por la sangre, no lo puedes hacer por raza, no lo puedes hacer por iglesia, no lo puedes hacer por tradición, no lo puedes hacer por mamá o papá. No, es de Dios, viene de arriba, de lo alto. ¡Wow! ¡Qué tiro al blanco ha hecho Jesucristo con este hombre! Cristo, con su muy sabia respuesta, le ha pegado en los fundamentos poderosos de este hombre religioso. Le ha pegado duramente. Y veamos cómo responde este hombre. Segundo punto, esta es la batalla por entender cómo responde este hombre ante tan semejanza declaración. Versículo 4, sígame ahí con su Biblia. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pablo dice en 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir. Para él son locuras. Obviamente Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, pero no lo rechazó tampoco, sino que se quedó ahí para tratar de entender qué es lo que significa lo que este rabí Jesús, el maestro, le está diciendo. Él está tratando de entender cómo que le va a hacer, para ver cómo le va a hacer para poder nacer de nuevo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la forma? ¿Necesita un hombre volver al vientre de su madre para volver a nacer? Entendamos esto, hermanos. Es una persona como usted y como yo que está formada en cierto sistema de creencias y ahora este sistema ha colapsado completamente. Su sistema de obras está en peligro, no le funciona, no le cuadra, algo falta. Noten que acaba de reconocer que Jesús es un rabí, un maestro, y que éste hace unas señales que da evidencia que viene de parte de Dios. Pero lo que le está diciendo no cuadra con su sistema de creencias. Su teología de parte de Cristo no la puede entender. ¿Con cuál de todas sus obras se va a ganar el cielo? ¿Qué dilema tiene el mundo con esto? Lo vemos todo el tiempo. Lamentablemente, aún dentro de las iglesias. ¿Qué cosas necesito hacer para ganarme el favor de Dios para que entonces reciba la salvación? Es una y otra vez, y aun cuando hemos discipulado a alguien para entender esto, es tan fácil regresarse hacia ese sistema de creencias. Cristo no predicó un sistema de obras. Cristo no predicó un sistema de méritos. Cristo cumplió la ley perfectamente para acreditar con su justicia
a todo aquel que es nacido de Dios. Acredita su justicia. Hermanos, esto es muy importante. Nosotros todos nos podemos relacionar con Adán. Y podemos decir que nosotros hemos heredado su corrupción. Porque a mí nadie me tuvo que enseñar cómo voy a pecar, cómo voy a hacer lo malo, cómo voy a pensar en lo malo. Nadie me lo tuvo que enseñar. La misma forma como nosotros vamos creyendo que todo esto tiene un origen. No es que Dios hizo al hombre malo, no, eso ya lo sacamos. Eso ya está cancelado. Dios creó al hombre bueno y lo creó con el propósito de glorificar a Dios todos los días de su vida. Y lo bendijo Dios y dijo que era bueno. La corrupción viene por causa del pecado, por la desobediencia. Ahora esos padres, por medio de sus hijos y los hijos de sus hijos, heredamos, fuimos injertados o acreditados esa contaminación a nuestra vida. Y alguien puede decir, pues entonces vamos a quejarnos porque no es justo. No es justo porque tenía que yo nacer así. ¿Por qué tenía yo que ser así? ¿Por qué tenía yo que heredar eso? Pero ¿cómo vamos a comprender lo que hace Jesucristo en la cruz para acreditar, aplicar de la misma manera como Adán nos aplica su pecado, Jesucristo nos aplica su justicia? Y eso es glorioso, hermano. Cuando usted observe cómo el pecado abunda alrededor y no solamente eso, la consecuencia del pecado, las enfermedades, la corrupción y la muerte. Cuando usted observa todo eso, mire Romanos capítulo 5 y va a darse cuenta de la maravillosa gloria de Dios, de que de la misma forma como eso llueve, así como poéticamente en nuestra vida, como eso se revela en nuestra vida, de la misma manera multiplicarlo 1000 y 10,000 veces. Jesucristo ha imputado su justicia sobre cada uno de aquellos que son sus redimidos. Y podemos decir, wow, qué glorioso Dios, qué maravilloso Dios, que Él haya hecho eso a nuestro favor. Él cumplió la ley perfectamente para aplicarla a nuestra vida, para imputarlas a nuestra vida. Nicodemo estaba hablando en términos humanos. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claramente Nicodemo solo conoce el nacimiento natural y al mismo establece un problema que es imposible. Tú no puedes regresar con tu mamá. Todavía en lo natural es imposible. Tú no puedes hacer eso. Nicodemo está diciendo en términos humanos algo que es completamente imposible. Tú no puedes volver a nacer. A lo que Jesús le responde en el versículo 5, de cierto te digo, otra vez anuncio esta declaración que voy a hacer muy enfática, póngale oído,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Notaron que lo que dijo esta vez es muy similar al versículo 3, pero hay unas palabras adicionales que dice que nace del agua y del Espíritu? Nicodemo no entendió la primera vez. Ahora va la segunda vez. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. No pienses, Nicodemo, en formas carnales. No se trata de regresar al vientre de tu madre. No. No, Nicodemo, no puedes pensar en términos humanos. Jesús está corrigiendo a Nicodemo para que piense, escuche muy bien esto, en términos espirituales. Agua y espíritu. Agua se usa para lavar y en el Antiguo Testamento esto es continuamente una referencia a la purificación. Espíritu se refiere a una actividad espiritual. Estas dos palabras juntas describen el lavamiento espiritual, la purificación espiritual del alma, que es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Pablo lo describe en Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Es la misma descripción. Es el lavamiento del agua por la palabra, siendo santificada, siendo purificada para presentarla a Cristo, una novia, una iglesia preciosa, gloriosa. Esto es lo que va a hacer que Nicodemo pertenezca al reino. Que exista esto en su vida es lo que va a determinar si Nicodemo va a lograr ver o pertenecer al reino de Dios. Veamos el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Básico, muy básico. En términos humanos, no se puede, Nicodemo. Tienes que ser en término espiritual. Ese es el punto. Si no hay una actividad espiritual en tu vida, Nicodemo, todo lo que has hecho toda la vida es ineficiente, ineficaz. Tiene que haber un lavamiento del agua por la palabra. Y esta es la actividad del Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos como la doctrina de la regeneración. Tiene que existir esto para nacer de nuevo. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nota, esto no significa hacer todo lo posible para nacer de nuevo. No es lo que significa eso. Jesucristo no lo está llevando ahí. Nicodemo, lo que te falta es algo muy simple. Tienes que nacer de nuevo, eso es lo único que te falta, y eso significa para ti algo que tú puedes hacer. Tú puedes llevarte a hacer ciertas cosas para que puedas nacer de nuevo. Lamentablemente lo he escuchado en el contorno cristiano, la misma idea. Es que poco a poco van a nacer de nuevo.
Eso no fue lo que le pasó a usted cuando nació la primera vez. No fue poco a poco. Usted nació y nació. No hubo un lapso ahí de 3 meses, de 6 años. No, nació. Sí estaba en el vientre de su mamá hasta el día que dio a luz. Ese día, por eso tienen cumpleaños. Cada uno de ustedes tiene un día que cumple año. No tienen 6 meses de cumplir año, no. Tienen un día porque ese día nacieron. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No significa haz todo lo posible. Todo lo contrario. Significa algo tiene que sucederte y esto es el Espíritu Santo debe de poner un nuevo corazón en ti de lo alto. Eso es la regeneración. Esto no debe de sorprender a Nicodemo, ni enredarse con la interpretación. Nadie tuvo que ver con su primer nacimiento. Usted no escogió nacer. Usted no escogió quiénes iban a ser sus papás. Tampoco escogió el color de cabello y cuántos años iba a tener cabello. No escogió nada de eso. No escogió qué ojos iba a tener o qué color de piel y demás características. Usted no tuvo nada que ver en su primer nacimiento. Aunque Nicodemo lo está viendo como una imposibilidad de nacer de nuevo, Jesús se lo está enseñando como lo único posible, la única forma. El hombre y la mujer en la naturaleza adámica, ya usamos ese nombre de Adán, no puede entrar en el reino de Dios, punto. No puede ir al cielo, no puede escapar del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es carne, porque está contaminado con el pecado, ha heredado el pecado y ¿qué hace con el pecado? Peca. Y está destituido de la gloria de Dios. ¿Se nos olvida Génesis capítulo 3? ¿Se nos olvida que fuimos destituidos de la gloria de Dios? La extensión del pecado hizo que la creación misma fuera hecha esclava de la corrupción. Nuestra creación, la creación la naturaleza que nosotros disfrutamos está sujeta a la corrupción. Eso contesta muchas de las preguntas que a veces hacemos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué Dios no está aquí? ¿O por qué suceden estas cosas? Hay una palabra muy clave, se llama caída. Y por esa caída viene toda la corrupción dentro de de la naturaleza. Romanos capítulo 8, 20 explica esto, hermanos. Nicodemo era un hombre que pensaba ganarse a Dios. Como muchos lo piensan. En las diferentes religiones, busque y va a aprender que es el mismo patrón. De alguna manera voy a ganar el favor de Dios. De alguna manera cuando hagamos las cuentas voy a tener más buenas que malas. Por ende, voy a entrar. Se nos olvida Génesis capítulo 3. Y me encanta hacer esta pregunta. ¿Cuántos pecados tuvieron que hacer Adán y Eva para que toda la creación fuera sujeta en corrupción? Para que el ser humano fuera destituido de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecados? Uno.
Imagínense cuántos pecados hemos hecho todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos pecados cometemos constantemente? Y cuando nos sentamos o nos arrodillamos o nos ponemos en meditación para orar, no nos recordamos de ninguno. ¿Por qué? Porque no lo hemos procesado todavía. Y ya entonces, bueno, por si acaso, hacemos la oración. Perdónanos por si he pecado. De seguro has pecado. Te lo aseguro que has pecado. Nuestro corazón es engañoso, es vanidoso, es perverso. Pablo pensaba de la misma manera que Nicodemo en cuanto a ganarse a Dios. Y nos dice en Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, yo tenía todo esto, pero un día me encontré con Cristo y me enseñó que no tenía ningún valor, nada de eso. Un día Cristo apareció en su vida y lo tumbó para siempre. Destruyó todas esas fortalezas y todos esos sistemas. Y dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El ser humano en su estado natural está muerto en sus vicios y pecados. Ha cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre que es corruptible. El ser humano es incapaz de agradar a Dios, es imposible de tener fe para creerle a Dios, puesto que la fe, aún la fe, es un don que proviene de Dios. Veamos la ilustración que utiliza Jesús con su amado Nicodemo en el versículo 8. La soberanía de Dios, del Espíritu de Dios y su evidencia. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez, el tema continúa. Nicodemo, si no hay una actividad espiritual, ese nuevo nacimiento que te estoy hablando no es la forma. Tienes que nacer de nuevo y esto tiene que venir de arriba, tiene que ser de Dios. Así que no hay mejor forma para el que está tratando de entender algo que usar un concepto, una ilustración para ofrecerle a esta persona más iluminación. Así que Jesús utiliza el factor del viento. Y dice, el viento se mueve independientemente. Nadie puede decir, viene de aquí y se va para allá. Pero sí sabemos que está ahí. ¿Y por qué sabemos que está ahí? Porque lo escuchamos. Por sus efectos que tiene el viento. El viento se mueve como le place
Y así el Espíritu de Dios actúa soberanamente e incomprensiblemente sobre cada creyente. El viento produce sonido y según el sonido es la fuerza del viento. El viento puede ser agradable, pacífico y puede ser tormentoso. Depende de la intensidad del viento o de la fuerza del viento. El Espíritu produce fruto. No lo vemos igual que al viento, pero sí vemos su fruto en una nueva creación, en una naturaleza que da frutos de arrepentimiento, de amor, de gozo, paz, paciencia, de fe, de bondad. Jesús está corrigiendo la falsa religión de Nicodemo. Tú y yo no vemos al Espíritu, pero sabemos que está ahí trabajando, está y ya ha comenzado la obra de llevarnos más y más a la imagen de Cristo, trayendo al pecador al convencimiento de pecado, al verdadero arrepentimiento. Le hace crecer en fe, llevándole a conocer la verdad, la palabra de Dios. Usted está aquí escuchando la predicación de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Porque algo los impulsó para que escucharan la palabra de Dios. Y creemos que el Espíritu de Dios se mueve en esas maneras para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos al crecimiento en la fe, al ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Todo esto para que viva para Cristo, en la nueva creación, en esa nueva criatura, nacido de la purificación espiritual del agua y del Espíritu. De modo que si hay alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay un antes y hay un después. Hermanos, hermanas, esto es una realidad. Es un cambio permanente. Es una marca distintiva. Te marca para siempre. El hombre pecador con su dilema de cómo llegar a Dios choca con Cristo y se da cuenta que todo lo que ha estado fabricando no le ayuda para nada. Reconoce que Cristo es su solución. Y esto es algo que proviene de arriba. El Espíritu de Dios regenera. Ahora está libre de la ley. Ahora está libre del pecado y del infierno. Y sabemos que el Espíritu, el invisible Espíritu de Dios que no podemos ver, está siendo visible a través de los frutos, así como el viento que lleva su sonido y consigue su efecto. En otras palabras, esta es la nueva vida en Cristo, que no se ve, pero da evidencia. Y esto es lo que nos enseña los profetas del Antiguo Testamento acerca del nuevo pacto. Y en sus boletines yo le puse ahí para que usted lea conmigo Ezequiel 36, 25, 27 en el tercer punto. Y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Si usted se puede identificar con eso, gloria a Dios. Porque sabe que es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Esta es la profecía. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de personas que han sido regeneradas, de personas que Dios ha roto, ha quebrado su corazón de piedra para ahora tener un corazón de carne que verdaderamente es transformado para tener nuevos deseos, nuevos afectos hacia Dios, hacia su iglesia. Personas que verdaderamente han sido enseñables cuando en el pasado nadie les podía enseñar, pero ahora tienen un nuevo corazón y guardan sus mandamientos de Dios y son celosos de llevarlos a la aplicación. Lloran por su pecado. Reconocen su pobreza espiritual, su bancarrota. Gimen delante de Dios porque tienen hambre y sed de justicia. En conclusión, la obra del Espíritu de Dios es completamente soberana. Nosotros no controlamos el Espíritu y tampoco vemos a dónde se dirige. Tampoco volvemos al vientre de nuestra mamá para nacer de nuevo. No decidimos nacer. Más bien, esto es una actividad espiritual y usted y yo simplemente nos quedamos asombrados cuando sucede. Y decimos, gloria a Dios que me ha dado nueva vida para esperar la resurrección en esperanza viva. En nuestra aplicación personal podemos ver, iglesia, usted puede ver estas evidencias del Espíritu de Dios que está obrando en su vida para tener fe, para saber y estar convencido que ha sido llamado, que ha sido justificado, que ha sido santificado y que ha sido glorificado en la persona de Cristo, el príncipe del cielo, el único que lo puede hacer. Que vives esperanzado, extendiendo su reino aquí en la tierra, impulsando a su gente hacia el amor y hacia las buenas obras, alentando los unos a los otros. ¿Puedes notar esta actividad en tu vida? Reconócelo, como dijo el ciego, yo no podía ver, pero ahora mis ojos ven. Reconócelo en otros también. Oye, he podido notar algo diferente en ti. He podido notar algo diferente. Veo que te inclinas más hacia amar a Dios sobre todas las cosas. Qué precioso poder escuchar eso de alguien. El trágico relato de capítulo 3 de Génesis ha terminado. Esta transformación es completa y es para siempre. He aquí que no hay más condenación. El dilema del hombre pecador y su Dios creador ha terminado. Ahora tienes vida juntamente con Cristo. Mientras Él viva, que eso es para siempre, tú vives y yo vivo y miramos la luz de lo que éramos antes, que éramos hijos de ira, y podemos identificarnos con aquellos que permanecen en oscuridad.
Y podemos implorar a Dios, Dios, sálvalos también. Hazme instrumento a mí para llevar este evangelio para que otros conozcan tu nombre. Ciertamente íbamos a morir, como dijo Dios en el principio. Orgánicamente vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ajenos a la vida de Dios, completamente muertos, pero Dios, que es grande en misericordia, que demuestra su misericordia, nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo hombre, no bajo la naturaleza adámica, no bajo la naturaleza o la herencia de Adán destinada a verdaderamente morir, sino en el último y nuevo Adán, una nueva criatura, vivificado en Cristo, para vivir con Él para siempre, sin ningún potencial de pecado otra vez en nuestra creación. Y todo esto lo logró el mismo que estaba hablando con Nicodemo. Jesucristo, quien se quita su corona majestuosa de Rey soberano para ponerse una corona de espinas, que se quita su ropa gloriosa de Rey para vestirse de humanidad y probar la muerte en nuestro lugar. Él bajó de su gran trono blanco para subirse a un madero ensangrentado, para que el príncipe del cielo, el bendito de Dios, muriera en nuestro lugar. Para que seamos bendecidos cuando Él fue maldito. Todo esto para que toda esta demostración de poder y de gran amor, ¿para qué? Para que este hombre, Nicodemo, como tú y como yo, rico en fortuna, rico en religión, rico en diferentes ideas, principal de los judíos, fuera salvo, no se pierda y tenga vida eterna, para que volviera a nacer de nuevo en el poder de la cruz. Él se hizo pecado por mí. Oremos. Dios maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque es la obra de tu Espíritu haciendo nuestras vidas. Creemos fielmente que tú eres el que llevas este sonido de tu palabra y siembras en cada corazón para que vivan para tu gloria y tu honra. Te ruego, Dios, que salves, que rescates, que enseñes y demuestres el poder de salvación que proviene del poder de la cruz que tomó tu Hijo Jesús por nuestro lugar. Te damos gracias, en Él oramos. Amén. Cantemos para la gloria de nuestro Rey.